Por favor, acompáñenme al libro de Eclesiastés. Empezamos a revisar el libro de Eclesiastés el día de ayer y hablé que la mayoría de la gente en nuestros días está buscando la felicidad, el bienestar, la prosperidad. Y básicamente dije que el problema con esto es el enfoque que las personas tienen en esta búsqueda ha llevado a mucha gente que en vez de llegar a el éxito o la felicidad como lo traza, encuentras el fracaso y la derrota en muchos aspectos de la vida. Gary Wilkerson ha dicho que en esta búsqueda sin Dios y en esta búsqueda de la felicidad y del éxito de una manera equivocada, la gente ha llegado a entender que no necesitamos un Salvador para que nos mantenga ricos y sanos. Necesitamos un Salvador porque somos pecadores, totalmente depravados y encaminados al infierno. Hay muchísima gente buscando el día de hoy a Dios simple y sencillamente porque o quiere ser rica, o quiere estar sana, o quiere tener éxito y bendición en todas las áreas de su vida. Y cuando la gente llega a entender o a reducir el evangelio a estos aspectos, encuentras que básicamente esto no es el evangelio. Como bien decía el hermano Josué hace unos minutos, el evangelio no es una mejora o no es un maquillaje para vernos mejor. El evangelio es una transformación de corazón. El evangelio es un cambio radical en nuestras vidas. Entonces, estuvimos revisando algunos pasajes de Eclesiastés y dije que solamente me iba a introducir el día de ayer. Dijimos que hay dos expresiones que se repiten durante todo el libro de Eclesiastés. Primero es vanidad y la segunda es bajo el sol. Y básicamente el rey Salomón en estas ocasiones en que incurre en esas palabras nos está hablando por un lado de lo vano que es la vida y por otro lado de cómo es que esto está sucediendo en una y otra generación. Recuerdo cuando era un niño y de vez en cuando veía el closet de mi papá, veía en aquel entonces unas corbatas muy simpáticas, unas corbatas muy delgaditas, cuando las corbatas que mi papá usaba eran un poco más gorditas. Y yo le decía, esas corbatas debes de tirarlas, jamás se van a volver a usar. Y ahora resulta que cuando vas a una tienda no encuentras corbatas gorditas, encuentras corbatas flaquitas porque son las que están de moda. No hay nada nuevo debajo del sol. Las épocas están determinadas, las modas se repiten, las cosas que ayer funcionaron, dices, jamás se van a volver a usar y resulta que finalmente llegan. En esa búsqueda que Salomón está refiriendo aquí, dije varias cosas que el libro de Eclesiastés menciona como posibilidades a las que puedes buscar. Solamente estoy haciendo un recuento del día de ayer antes de llegar a nuestro pasaje. Pero aquí están algunas de las cosas que Salomón menciona. Puedes buscar en riqueza material. Algunos están buscando simple y sencillamente en riqueza material la felicidad. Puedes buscar con placeres. Puedes buscar con sabiduría humana, puedes buscar en el trabajo, puedes buscar en la competencia, puedes buscar en el poder, puedes intentar con el idealismo, puedes darte cuenta que la vida es inútil e incluso algunos buscan una experiencia religiosa para satisfacer estas demandas. Y en toda esta búsqueda te olvidas que lo que verdaderamente nos lleva a vivir una vida abundante en el Señor es nuestra relación con su Hijo. Ninguna de estas cosas, aunque pudieran parecer tan buenas, tan simpáticas, tan carismáticas, nos pasan a tener una buena relación con el Hijo de Dios. Ahora quisiera dirigirme al final del libro de Eclesiastés. Hay otras muchas cosas que pudiéramos buscar, pero vengan conmigo al final del libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 al 14.
Eclesiastés 12 del 9 al 14. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Dígalo conmigo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En todo ese análisis del libro de Eclesiastés, en toda esa búsqueda del libro de Eclesiastés, como todos los libros de la Biblia, hay un final. Y estas palabras finales de Salomón son tan importantes. Para muchos pudieran ser palabras fatalistas, pero no lo son. Todo lo contrario. Su búsqueda por este sentido de realización nos permite reconocer o entender lo que nosotros mismos debemos hacer. Hay una manera gratuita de ser sabios. Es aprender de las experiencias de otros. Y esto precisamente es lo que Salomón nos proporciona aquí. Aquí tienes el testimonio de un hombre que te está diciendo: he intentado con todo esto ser feliz y no lo he logrado. Y esto es como una receta. Esto es como decir: ok, intenté, no lo sigas intentando, no vas a hallar felicidad ahí, no vas a hallar gozo ahí, pero aquí está la forma como vas a hallar gozo y felicidad en la vida. Es como cuando a veces las señoras prueban el platillo de una experimentada cocinera, y cuando prueban ese platillo dicen: ¿qué le pusiste? ¿Qué le echaste? ¿Cuál es tu receta secreta? Y no sé si pasa acá, yo en Los Mochis conozco a varias señoras que son así: todo está bien fácil, agregas todo al agua y sale algo riquísimo. Nunca te dijeron cuál fue el secreto, nunca te dijeron en qué momento hacerlo, nunca te dijeron cómo hacerlo. Lo que esta persona te está diciendo es: me ha costado tanto llegar a esa fórmula o a esa receta que no la quiero compartir absolutamente con nadie. Y en esa lista tú calificas. Sin embargo, la sabiduría de Salomón, y él inspirado aquí por el Espíritu Santo, está diciendo: no lo intentes, no pierdas el tiempo, deja de sufrir. O sea, aquí está la respuesta: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Ahora, ¿qué es lo que hizo el predicador en estos versículos? En estos versículos se nos dice que mientras más sabio fue, observen eso, mientras más sabio fue. Dije que el libro de Eclesiastés, anoche mencioné que el libro de Eclesiastés es el último libro que escribe Salomón. Mientras más sabio fue, es decir, mientras avanzó en su vida terrenal, mientras creció, mientras vivió, mientras vio, enseñó sabiduría, hizo escuchar y escudriñar, compuso proverbios. Es decir, habla de lo minucioso que fue para él ir adquiriendo una nueva forma de ver y de entender la vida, y esto lo llevó al hecho de enseñar sabiduría y no errores. Enseñar sabiduría y no errores. Lo que tú tienes aquí básicamente es el aprendizaje de un hombre que vivió, que experimentó, y bien estas palabras pudiesen definirse de alguna manera, sí como la tarea de un predicador del evangelio, sí como la tarea de un heraldo del evangelio, pero también como la tarea de un padre en el hogar. Somos nosotros como padres los que tenemos la
responsabilidad delegada, la autoridad delegada por Dios para instruir a nuestros hijos en sus caminos y en su sabiduría. Y por esa razón es que conviene a nuestras vidas poder adquirir la sabiduría que Salomón aquí está refiriendo. El problema es, nuevamente, como lo dije ayer, que la manera como definimos éxito en la vida es tan humana. La manera como definimos aún el éxito, y sé que hay varios pastores aquí y me voy a atrever a decirlo. A veces la manera como un pastor define éxito es tan vano y tan humano. Algunas ovejas creen que mientras ese pastor tenga más congregantes, ese es un pastor exitoso. Llamamos en nuestros días a un pastor exitoso porque predica o pastorea miles. Y yo conozco una buena cantidad de pastores que predican y pastorean a miles durante la semana, que yo no tendría ningún problema en decir que sí tienen éxito, pero lo tienen a nivel humano, pero no son fieles al Señor. Y hay una manera muy sencilla de valorar y de evaluar el ministerio de un pastor. En el ministerio pastoral, tu éxito no es la cantidad de gente a la que pastoreas, es tu fidelidad a predicarles el mensaje del Evangelio. No más que tenemos un problema con esto. Si la gente no ha recibido esta vida nueva y tan solo está tratando de hacer una mejora en su vida, mayormente, no digo que el 100%, pero mayormente iglesias grandes son iglesias que están presentando el Evangelio como una mejora o un aditivo para ser un campeón, para ser alguien bueno, para ser alguien moral, para ser alguien ético, para tener salud o para ser próspero. ¿Y cómo evaluamos entonces la vida de un padre que está siendo fiel al Señor? ¿Por los éxitos que sus hijos están alcanzando? ¿Por las vacaciones que están teniendo? ¿Por las remodelaciones en una casa? ¿Por el guardarropa? No, sucede idénticamente lo mismo. Tu vida de fidelidad al Señor, mi caminar en fidelidad al Señor es por la manera como yo estoy enseñando sabiduría. Estoy mostrándoles el camino del Señor en cada área de su vida. Observe lo que dice aquí Salomón, o lo que se dice en el epílogo de este libro que estamos considerando. Sus palabras fueron como aguijones. Este era un instrumento que era causa de dolor para el ganado. Un aguijón era el instrumento que se utilizaba para poder lacerar y golpear al ganado cuando él estaba en una actitud de terquedad. Lo que los aguijones lograban era mantener al ganado en el camino. Y esta imagen es tomada del mundo de los pastores en Israel, y que mayormente la Biblia nos lo menciona en el Antiguo Testamento. Esto da la idea de que las palabras de un maestro o de un predicador, como se utilizan aquí, pudieran causar dolor. Era lo que decía el hermano Josué ayer. Esta palabra me ha estado incomodando en los últimos días y quiero que también a ustedes los incomoden. Estas palabras que son como aguijones en la boca de alguien que está impartiendo la sabiduría de Dios, primero viene y es un aguijón a nosotros, y después nosotros en fidelidad a Dios tenemos que usarla como un aguijón para darla a aquellos que están bajo nuestro cuidado. ¿Pudiera causar dolor? Sí. ¿Pudiera causar incomodidad? Sí. Pero al final de mi vida, yo prefiero haber causado dolor e incomodidad a unas cuantas ovejas y no causar comodidad a miles de personas. Esto es sabiduría. Esto es sabiduría de Dios, no de los hombres. Nuestros días libra una lucha increíble entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Pero cuando llegas al Evangelio, cuando lees lo que el Evangelio es,
te das cuenta que nunca la sabiduría de los hombres se acercará a la sabiduría de Dios. Usted recordará este pasaje de Pablo a los Romanos, sumamente conocido en el capítulo 1, versos 16 y 17. Pablo está diciendo a los hermanos en Roma: no me avergüenzo del evangelio. ¿Se acuerdan por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Te pregunto, ¿puede la sabiduría del hombre salvar al ser humano? Jamás. ¿Puede la sabiduría del hombre transformarte? Nunca. Nunca. Sin embargo, vivimos en una era donde la iglesia se encuentra en un tiempo tan híbrido, tan mezclado. Hay predicadores que cuando los escuchas no sabes qué son. No sabes si es un psicólogo, si es un psiquiatra, no sabes si es un abogado, no sabes si es un candidato a un puesto político, no sabes si es un director de eventos, no sabes si es un mercadólogo, y todo esto maquillado con 2 o 3 versos bíblicos. Eso no es sabiduría divina. Sin embargo, si tú tienes esta religión híbrida y tú tienes a gente rodeando esta religión híbrida, perdóname que te lo diga, pero tú no tienes gente que está viviendo la vida abundante. Tú no tienes gente salva. Tú tienes gente agregada a lo que tú quieras llamarlo: club social, hospital, un grupo de beneficencia social, no lo sé, pero no tienes gente, de acuerdo a esta palabra, que va a poder soportar domingo tras domingo, semana tras semana, a un hombre sabio que pueda subir al púlpito con este tipo de aguijón para darte la sabiduría de Dios. Decía el gran predicador Spurgeon muchos años atrás: me temo que llegará el día en el que las congregaciones, en vez de estar llenas de ovejas, estará llena de cerdos. Y la metáfora era fuerte. Sin embargo, es una realidad cuando te das cuenta de lo híbrido que podemos llegar a tener cuando despreciamos la sabiduría de Dios. Eso nos habla de la enseñanza que marca una pauta en la memoria del individuo. Estos clavos bien clavados nos habla de eso, el efecto que no se olvida. Un clavo bien fijado es un clavo que soporta tormentas, que soporta luchas, que soporta enfermedades, que soporta adversidades. Cuando el clavo ha sido bien clavado, esta verdad va a permanecer a pesar de. Pero cuando esos clavos no han sido bien clavados, cualquier cosa puede producir que salgan volando. Estas palabras dan una orientación segura e inconmovible, de acuerdo a lo que Salomón está diciendo aquí. No solo dice que son clavos bien clavados, sus palabras son como las de un maestro de colecciones. Esto comprendía los principios de sabiduría que el libro contiene desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 12. Es decir, te habla de una totalidad, no de una parte pequeña. Y finalmente dice que son como las palabras dadas por un pastor. Y si alguna vez has leído el Antiguo Testamento, inmediatamente sabes que una de las ideas y una de las metáforas mayormente usadas para Dios en el Antiguo Testamento es precisamente la de un pastor.
El Salmo 23, uno de los salmos más conocidos para nosotros. El libro de Miqueas, un libro donde el pastoreo de Dios sobre la nación es tan claro, tan mostrado. Incluso en el peregrinaje, en el éxodo por el desierto, la idea que los israelitas tenían era que Dios mismo los estaba pastoreando, los estaba guiando. Me atrevo a pensar que el Salmo 23 es una de estas porciones tan conocidas por nosotros como creyentes e incluso tan conocidas por los incrédulos. Yo tengo un tío que no sé qué es, no sé si es ateo, no sé si es gnóstico, no sé qué es. Pero una vez estábamos en una reunión, no recuerdo si en el funeral de una tía o de mi abuela, y todos ahí en mi familia habemos varios predicadores, habemos varios maestros, y había una confusión quién iba a predicar al final. Había una posibilidad como de 7, 8 personas para predicar, y él es el mayor. Y entonces él dijo: permítanme despedir, y no recuerdo, el cuerpo de mi madre o de mi hermana, no recuerdo cuál de los dos era. Y entonces él comenzó a citar el Salmo 23. Y yo me rasqué la cabeza y yo dije, entre mí yo dije: conozco a varios pastores que no se lo saben de memoria. Sin embargo, me atrevo a pensar que es una de esas porciones que más gente conoce. El asunto es que el Salmo 23, cuando lo lees, tiene 10 bendiciones y solo una condición. Y la mayoría de nosotros vamos tras las bendiciones y nos olvidamos de la condición. Jehová, como dice la versión 60, o el Señor, como dice la Nueva Versión Internacional, es mi pastor. Esa es la única condición que el Salmo tiene. El resto del Salmo son 10 bendiciones que emanan o que surgen de que el Señor o Jehová sea nuestro pastor. Se habla de este día en un concurso de oratoria en el que 2 hombres llegaron y la porción que iban a recitar era el Salmo 23. Cuando el primero comienza a recitar el Salmo 23, era un orador experimentado, era un orador con toda la elocuencia, con todos los decibeles en su voz, con todas las adecuaciones en sus manos para recitar. Y lo que él provocó es que el auditorio comenzara a ovacionarlo y aplaudirlo después de que terminó de recitar el Salmo 23. En esa lista de 10 finalistas, en la parte final del concurso sube un hombre humilde, sin tanta prepotencia para hablar, sin tanta arrogancia para estar en el auditorio, y comienza a citar idénticamente el mismo Salmo 23. El resultado en el auditorio fue llanto. Cuando el premio vino, todos esperaban que el dictamen fuera que la persona que había logrado la ovación del público ganara, y sin embargo los jueces dijeron: no, quien debe ganar es quien hizo llorar al público. La prensa, que siempre es morbosa y que siempre está ahí para tener la nota del día, se olvidaron del ganador y nadie fue y lo entrevistó. Todos corrieron y buscaron al perdedor. Y en aquel día le preguntaron a este hombre: ¿cuál es la razón por la que tú crees que tú perdiste y él ganó? Su respuesta es escalofriante para mí cada vez que la medito, pero la respuesta de este hombre fue clara, nítida y sencilla, y posiblemente te puede herir a ti como me hirió a mí cuando leí esto. Su respuesta fue la siguiente: yo conozco el Salmo, pero parece ser que este hombre conoce al pastor. La sabiduría de Dios no consiste en que conozcas el Salmo o la Biblia. La sabiduría de Dios consiste en que rechaces la sabiduría de este mundo y digas:
me quedo con las Escrituras son inerrantes, las Escrituras son infalibles, las Escrituras son suficientes para producir en mí todo lo que ellas dicen que un hijo de Dios debe tener. Entonces está llegando Salomón a esta conclusión para decir, las palabras de un predicador, las palabras de un hombre sabio son como las dadas por un pastor. Y el pastor en su oficio a veces pudiera bendecirnos tanto, pero el pastor en su oficio a veces pudiera tener este aguijón listo para usarlo, y también el pastor a veces pudiera tener esta vara y este cayado que se utiliza en la idea del Salmo 23 para guiar, para corregir, para rescatarnos. La sabiduría de Dios tiene como fundamento sus palabras. La Escritura, lo digo nuevamente, es suficiente si habremos de poner nuestra fe en Dios. Observe lo que dice en Eclesiastés 7, del 11 al 12. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Bueno es que tengas, bueno es que puedas reconocer la grandeza que hay en ciertos aspectos de la vida, pero nunca es comparable a la sabiduría que proviene de parte de Dios para nuestras vidas. Eclesiastés 10:10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La advertencia que Salomón da en el versículo 12 es importante. Usted y yo, que estamos inmersos en un mundo donde libros van y libros vienen, encontramos que muchas veces hay libros populares y que dicen el libro más vendido de acuerdo a New York Times, el libro más vendido de acuerdo y demás. Te das cuenta que esta sabiduría humana va y viene. Están llenos de sabiduría humana que tan solo es temporal y transitoria. La sabiduría humana tan solo es temporal y transitoria. Esta no es una advertencia contra el conocimiento o la erudición, sino un señalamiento de que la tarea de aquel que está buscando un verdadero sentido en la vida requerirá dos cosas: requerirá diligencia y requerirá tenacidad. Y si vamos a optar por la sabiduría de Dios, tendremos que ser exigentes en esta tarea de ser diligentes. Hermanos, para alguien que ministra con este entendimiento, es tan claro, es tan preciso. Hay un agotamiento físico, mental y espiritual cuando estás preparando un mensaje, cuando tienes la carga de Dios para hacer ese mensaje. Hace unos años teníamos a un familiar en nuestra casa, estaba llegando casi cercano al domingo, y cuando tenemos invitados en casa casi cercano al domingo y tengo la responsabilidad de predicar en domingo, tengo que hacer circo, maroma y teatro para acomodar todo en su lugar. Y entonces me había visto trabajar a altas horas de la madrugada para poder ayudar a mi esposa durante el día y atenderlos como huéspedes de nuestra casa. Y poquito antes de que fuéramos el domingo por la mañana a la iglesia, me dice esta persona: parece ser que dedicas mucho tiempo a tu mensaje. Y entonces me mandó este mensaje tipo así petrino, tipo de Pedro con Jesús cuando le dijo: no vayas a Jerusalén.
me mandó este mensaje: mira, no te prepares tanto para predicar los días domingos. La gente nunca va a valorar lo que tú haces. No ocupas tanto, en pocas palabras. Y yo entendí precisamente lo que esta persona me estaba diciendo. Yo le dije: sí, solo que tengo un pequeño problema con tu comentario editorial del domingo por la mañana. El pequeño problema que yo reconozco en tu comentario es que tú crees que yo predico a la gente. Y para mí la predicación es otra cosa. Para mí la predicación, domingo a domingo, semana tras semana, es que yo me paro detrás de un púlpito para proclamar y para anunciar el mensaje de Dios. Y mi auditorio principal no es la gente. Dios mismo está en la primera fila y está escuchándome, y un día yo voy a estar delante de Él como el príncipe de los pastores, y Él me va a sacar toda la cuenta y me va a decir: fallaste, 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 fallaste. El problema es cuando creemos que la predicación tiene que agradar a la gente y nos olvidamos que nuestra predicación no busca agradar a la gente. Nuestra predicación debe buscar agradar a Dios. Si el anuncio que nosotros hacemos no tiene como objetivo agradar a Dios, y yo mismo se lo he dicho a mi esposa, y hay 2 o 3 personas en la congregación a las que se los he dicho: si esta no es mi meta, por favor recuérdenme algo. Recuérdenme que es mejor dejar el ministerio y convertirme en un taquero, en un jardinero, en un carpintero, o buscar trabajo como ingeniero. Pero si mi meta no es agradar a Dios desde el púlpito, entonces yo perdí la brújula. Sabiduría de Dios, sabiduría de los hombres. No cometas el error de tratar de mezclar estas sabidurías. Toma una decisión, y aquellos que tenemos una vida nueva, aquellos que hemos recibido el milagro de la salvación en nuestras vidas, sabemos siempre que la sabiduría de Dios será mucho, mucho mejor. Entonces termino ahí en estos versos con el resultado de la búsqueda. Salomón llega a la conclusión de que todo el hombre, y por ende el verdadero sentido de la felicidad, se encuentra en estas 2 acciones. Teme a Dios. Teme a Dios. Estas son las 2 acciones. Guarda sus mandamientos. El temor es el principio y la culminación para edificar una vida sabia delante de Dios. Por un lado, temer a Dios es respetarlo, reverenciarlo, como bien se nos ha dicho. Pero en ese concepto de temer a Dios hay una parte que se nos ha olvidado en las últimas 3 décadas. El concepto de temer a Dios sí incluye un sentido de pavor. Cuando tienes a un predicador diciéndote temor a Dios es respetar o reverenciarlo, tú tienes tienes un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que nosotros deberíamos seguir temblando delante de este Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dígalo conmigo: vivo. Dios está en modo activo. Dios no es como nuestros celulares, que lo puedes poner en modo pasivo, en modo avión. Dios está en modo activo. Cuando yo tan solo digo temer a Dios, se trata de respetarlo y de reverenciarlo, tan solo tienes el 50% de esa verdad. Cuando un cristiano tan solo tiene el 50% de esa verdad,
va a ser alguien que no va a tener una actitud adecuada en su caminar hacia el Señor. Lo segundo que él dice es: guarda sus mandamientos. La razón por la que esto viene después de temer al Señor es que la práctica de alguien que teme a Dios es guardar lo que este Dios te dice que debe ser guardado. Se lo dijo Jesús tan claro a sus discípulos en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. El por qué deberíamos temer a Dios y guardar sus mandamientos es obvio en este pasaje. O Dios traerá juicio, sobre nuestras vidas si nosotros no tememos y guardamos sus mandamientos. Los incrédulos enfrentarán un día el juicio del trono blanco. Los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo cierto es que todo lo oculto será revelado. La razón es que Dios sabe todo de ti y de mí. Todo pasará. Lo único que permanecerá es tu relación con Dios. Y por eso es que la búsqueda y el sentido de nuestra felicidad no puede ser encontrado lejos ni fuera de Dios. Para un creyente verdadero, la felicidad se encuentra viviendo como Dios demanda. Para terminar, ¿puede un cristiano buscar la felicidad? La respuesta es sí. Sí puedes buscar la felicidad, pero nuestras metas son tan distintas a las metas que un pecador, que un incrédulo, que un impío tiene en la búsqueda de su felicidad. Nuestras metas deben de ser puras. Nuestras metas deben de ser mucho más grandes que las de este mundo. Nuestras metas mayormente tienen que ver con la gloria de Dios. Pero cada vez que tú y yo nos hacemos la pregunta, ¿cómo alcanzaremos esa felicidad?, no podemos olvidar estas dos cosas. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Dije que una de las razones por las que un predicador o un ministro pudiera considerarse exitoso es muy humana: el hecho de tener muchísimos congregantes. Y tendría que reconocer con ustedes que este pecado no fue ajeno a mí al principio de mi ministerio. Al principio de mi ministerio pensé o creí que llegaría a ser un pastor exitoso por tener muchos congregantes. Y esto era para mí como el objetivo de todos los días. Pensar que un día predicaría, pastorearía sobre miles, hasta que un día el Señor tuvo que sacudirme y hacerme ver por medio de su palabra que este no era un enfoque puro y correcto para un pastor. Y entonces cuando entregué esto en manos de Dios, y entonces cuando puse esto en manos de Dios y moría esa visión tan enana en el ministerio pastoral, es que de repente comenzaron a pasar dos cosas. Gente nueva comenzó a llegar a la congregación y número dos, comenzaron a venir invitaciones para predicar en muchísimas partes donde nunca jamás pensé haber estado. Y cada vez que estoy en un lugar donde nunca pensé estar, predicándole a veces a poca gente, a veces a mucha gente, yo digo: Señor, qué enano era para pensar que los cientos o los miles que yo quería tener congregados en un lugar estarían ahí por el gran esfuerzo que yo hiciera. Pero ¿qué tuve que hacer? Tuve que decir no a la sabiduría de este siglo, no a la sabiduría humana,
y decir, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer y yo no sé si de alguna manera tú pudieras mostrarme cómo ser o hacer algo para ti. Un día Jesús predicó un mensaje. En él no había triunfalismo. En él no había una supercarga de éxito. Fue sencillo, fue llano, fue locura para muchos. Pero nos brinda la plataforma que hoy realmente necesitamos si queremos vivir una vida abundante. Algunos lo llaman como el mensaje más aburrido que nunca jamás Jesús predicó. El mensaje es sencillo y claro para nosotros. Lucas 9:23, Jesús le dijo a sus discípulos, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y siempre me encanta recordar las palabras de Jesús y valorar las palabras de Jesús. ¿Cómo puedo vivir una vida abundante transmitiéndola a mis hijos, transmitiéndola a mi esposa, transmitiéndome a la gente que Dios pone delante de mí en la calle, en el negocio donde trabajas, en el lugar donde laboras día tras día? ¿Cómo puedo hacer esto? Tiene que comenzar aquí. La sabiduría de Dios tiene que comenzar aquí, en tu vida. Tiene que comenzar con una decisión personal de decirle al Señor, Señor, voy a dejar de ser determinado por la sabiduría de este siglo y voy a rendir mi vida completamente a ti para entonces decir, quiero lo tuyo. Quiero tu guianza, quiero tu pastoreo, quiero tu sabiduría, quiero tu dirección en la vida para poder caminar y para poder vivir con guianza tuya y no con la guianza de los hombres o de este siglo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias esta tarde por tu fidelidad. Te damos gracias porque podemos tener este mensaje claro del libro de Eclesiastés en nuestras vidas. Señor, ¿cuánto necesitamos abandonar y despreciar lo que este siglo nos dice que es éxito, nos dice que es prosperidad, lo que este siglo nos dice que es gozo y triunfalismo para venir a ti rendidos y pedir que verdaderamente esto sea una realidad en nuestras vidas? Que esas palabras que emanan de las Escrituras, que esas palabras que emanan de tu propia palabra sean proclamadas a nosotros, sean saboreadas por nosotros, sean de edificación para nuestras vidas, para entonces nosotros poder rendirnos completamente a ti y poder ser personas, número uno, que te tememos. Sobre todas las cosas, Señor, que te tememos. Segundo, personas que guardamos tus mandamientos. Perdónanos porque no es una vez, son muchas las veces que no hemos tenido una claridad de temerte. Perdónanos las muchas veces que hemos violado tus mandamientos, que no los hemos guardado, que no hemos venido rendidos a ti y que esto, Señor, nos ha estorbado para poder vivir una relación permanente, continua contigo como tus hijos. Pedimos sabiduría, pedimos entendimiento y pedimos de tu gracia sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.